ya está. Bueno, vamos a empezar por la revisión de tareas. Yo, por ejemplo, todas mis clases, incluso las de teoría, las empiezo cuando llegas a clase y están los alumnos ahí el murmullo bueno, pues yo les saludo y pongo el PowerPoint y la primera diapositiva pone el Hall of Fame. Y el Hall of Fame lo que pone es los nombres de las personas cuando tengo muchos. Aquí los hemos ordenado en el orden de llegada, esto está hecho automáticamente desde el Excel, pero cuando tienes, como nos pasa en algunas clases, pues tienes casi 100 alumnos, pues para que se encuentren en la lista, pues hay que ordenarlos alfabéticamente, pero eso lo hace automática. Excel le dice, marcas el bloque con los alumnos, le pides que los ordene alfabéticamente y te los ordena. Y es una manera de transmitir varios mensajes a los alumnos. Primero, que estamos encima, ¿no? Que estamos controlando quiénes han hecho las cosas, que esas personas que reconocemos que hemos recibido las tareas van a recibir la bonificación que corresponda. En nuestro caso, normalmente las asignaturas que suelen tener unos 15 temas, ¿no? Más o menos uno por semana, pues la realización de las tareas de estudio preparatorio de cada tema, pues les suma un 15avo de un punto. Es decir, unas cuantas del orden de las 6 y picos centésimas, ¿no? Es decir, que se estudian los 15 temas, pues en la nota de la asignatura al final tendrán un punto más que los que no hayan estudiado ningún tema, ¿no? Y bueno, en ese estudio están incluidas pues las actividades con indagación, con inteligencia artificial. Y bueno, veis que aquí, como sois pocos, no se ordenó alfabéticamente. Bueno, aquí yo en la lista que tengo de vosotros tengo 33 participantes y bueno, ya habéis contestado 14, que son, he puesto ahí al revés, he puesto el 4 delante del 1. 14 participantes, que esos son el 41 de los que estáis matriculados y son el 56% de los asistentes a la sesión de ayer. Es decir, que bueno, que podíais haber contestado más. Yo otra cosa que hago a mis alumnos, aunque les pido inicialmente que estudien antes de que empiece el tema, yo durante los días, en lugar de poner solo el Hall of Fame en el primer día del tema, lo vuelvo a poner en el segundo día para poner los nombres de los que, digamos, han entregado las tareas, aunque sea en un periodo, digamos, ampliado, ¿no? Entre el primer y segundo día del tema, ¿no? Y de esta manera lo que yo pretendo es conseguir que alguno más me lo haga, ¿no? A base de ser pesado, a base de... Entonces voy a hacer lo mismo con vosotros. Os voy a pedir que los que no estéis entre estos 14 que esforzados participantes, ¿no? Pues que lo hagáis entre hoy y mañana. Hoy os he mandado un mensaje de recordatorio y ha habido otra persona que lo ha hecho antes de la mañana. No sé si habrá llegado alguno más en los últimos minutos. Y bueno, veis que yo aquí esto no lo suelo hacer con los alumnos que tengo cuando tenemos grupos numerosos, pero cuando tenemos grupos, pequeñas clases, asignaturas optativas, pues no solo pongo la lista, sino que, por ejemplo, aquí veis que he puesto vuestros nombres, están en el orden en el que habéis contestado las tareas. Luego os explicaré por qué es importante el orden también, porque, bueno, más o menos da medida, ¿no?, de la prisa que se han dado las personas que han trabajado, ¿no?, en hacerlo, ¿no? Veis que ahí prácticamente tenemos desde el día 7, cuando os lo envié, pues las 3 personas que hicieron sus tareas más rápido, Iria, Pablo y Miguel, que veis que esos colores son los colores de los metales olímpicos, ¿no? El oro, la plata y el bronce, estos serían los medallistas. Luego tenemos, veis en azul, tenemos Iria, María Dolores, Bryce, Enrique, Carlos y las 2 Beatriz, que tendrían el diploma olímpico, ¿no? Y luego veis que tenemos los otros que han llegado un poquito más tarde, ¿no? Ana, Luis, Caride, Jesús y Marusa,
pues tendrían diploma olímpico, ¿no? Serían finalistas olímpicos. Entonces, bueno, con esto, alguno habéis comentado en los cuestionarios, creo que era Luis Anido, el tema de cómo conseguíamos que los alumnos, que esto de la aula invertida estaba muy bien, pero cómo conseguíamos que los alumnos nos hagan el trabajo preparatorio. Y bueno, hay varios trucos, ya los veremos más adelante, sobre todo en la cuarta sesión, pero voy a ir avanzando algunas cosas. El primer truco importante es, tenemos que hacerles llegar que para nosotros es importante ese estudio preparatorio. Y los alumnos entienden bien eso cuando a ese estudio preparatorio nosotros le damos un valor de la nota. Si nosotros al estudio preparatorio le damos un valor del 10% de la calificación y lo ponen en la guía de la asignatura y los alumnos saben, porque se lo han dicho alumnos de otros años, que eso es serio y que eso es importante y que eso pues te puede suponer la diferencia entre suspender o aprobar, pues eso ayuda a que más lo hagan. Pero luego hay otras cosas como esto, como mostrar el reconocimiento, hacer una especie de marketing, ser pesados, ¿no? Para que los alumnos trabajen, ¿no? Y bueno, esto del éxito y del fracaso, imaginaros, ¿qué podríamos decir? Si nos han hecho las tareas preparatorias el 40% de los matriculados, pues podríamos decir, bueno, eso es un fracaso porque no hemos llegado a la mitad. Pero también imaginaros cuántos nos lo habrían hecho si esas tareas simplemente nosotros las hubiéramos puesto en el aula virtual y no les hubiéramos pedido a los alumnos encarecidamente que las hicieran, pues nos las harían muchos menos. ¿Qué alumnos son los que espontáneamente se miran un tema antes de que se dé? Pues muy poquitos, ¿no? Y si nosotros ese tema se lo enviamos a los alumnos, les pedimos que lo miren y les bonificamos, pues conseguiremos que ese 41% pues será un éxito con respecto a un 0% que habríamos tenido si no hubiéramos tomado esa iniciativa, ¿no? Otra cosa que os voy a ir, esto yo lo llamo Hall of Fame, que me inspiré, esto lo utilizaban en algunas empresas como una estrategia, ¿no? Ponían ahí unas fotos de los que más habían vendido en el año y tal, era como una manera de dar reconocimiento público a los que se habían destacado por su trabajo. Y bueno, y esto, si nosotros le pidiéramos a la inteligencia artificial que haga cosas, pues las hace muy rápidamente, en segundos. Los humanos tardamos un poco más, ¿no? Y por eso con los humanos es necesario insistir, ¿no? Y bueno, la idea es esa, que de esta manera nosotros transmitimos un mensaje de que nos importa el que los alumnos trabajen y que lo reconocemos públicamente, ¿vale? Hoy os he enviado un recordatorio, espero que de esta manera mañana alguno más se anime a hacer las tareas. Pese a que esta es una tarea voluntaria, no penséis, la única tarea obligatoria de este taller es la presentación de la propuesta en las sesiones finales. Si yo quisiera que esta tarea la hicierais más, pues bueno, habríamos establecido las cosas de otra manera y habríamos dicho que esto sería un requisito para aprobar y entonces pues para obtener el apto en la formación y entonces pues el porcentaje de participantes que lo harían aumentaría, ¿no? Hoy va a salir varias veces el concepto que ya anunciamos ayer de la enseñanza basada en la evidencia, ¿no? Entonces, nosotros ya llevamos muchos años, desde 2009, os comentaba, empezamos a hacer esto, ¿no? Y como me han hecho en los cuestionarios esa pregunta, ¿no? Que cómo logramos que los estudiantes hagan las tareas preparatorias, pues ya os he comentado, bonificando, haciendo un marketing del impacto de las calificaciones de este estudio preparatorio y también del impacto no solo en calificaciones, sino en aprendizaje, es decir, mostrándoles en la presentación de la asignatura, solemos hacerlo, las evidencias de que las diferencias entre las notas que sacan los alumnos que han hecho regularmente el estudio preparatorio y las que lo han hecho menos veces o no lo han hecho nunca, incluso. Y entonces, pues se dan cuenta de que en nuestras asignaturas pues si quieren sacar buen rendimiento, pues se lo tienen que tomar en serio y tienen que dedicarle horas fuera de clase, ¿no? Ahora os planteo una pregunta que podéis contestar en el chat o si queréis alguno encender el micrófono, como comentó ayer David, y
comentarlo, ¿no? ¿Os podéis imaginar qué parámetros? Porque os dije que hay otra parte de este taller que es un poquito el aprender a documentar, ¿no? El impacto de las innovaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho. Hemos recogido información sobre esto. ¿Os podéis imaginar qué parámetros en relación con el estudio preparatorio correlacionan más con el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas de evaluación de aprendizaje en nuestra asignatura? ¿Se os ocurre qué cosas, qué parámetros pueden hacer que un estudiante o grupo de estudiantes saquen mejores calificaciones en las pruebas de evaluación, es decir, que aprendan más? Imaginaros que nosotros, antes de cada tema, les pedimos que estudien, que realicen una serie de actividades. ¿Esperáis que eso, el realizarlas o no realizarlas, influya en los rendimientos? Lo hemos comentado antes. ¿Alguien se anima? A ver, estamos... Claro, por ejemplo, pues esa es una de las cosas. ¿Se os ocurre alguna más? Es decir, el realizar el estudio preparatorio, por ejemplo, en más temas, pues, digamos, te ayuda a sacar más nota en el examen, ¿no? Pero más cosas. La preparación habitual, sí, esto es una cosa que hemos descubierto. Hay alumnos que a base de darles un poco, a base de darles la plasta en la presentación de la asignatura y tal, dicen, bueno, vamos a empezar. En esta asignatura, aunque no lo he hecho nunca, pero voy a empezar a estudiar antes de que me den los temas. Pero hay algunos que empiezan a hacerlo en los primeros temas, pero en cuanto empiezan a tener exámenes parciales, prácticas, tal, no sé qué, dejan de hacerlo. A esos los llamamos los que no son persistentes, ¿vale? Entonces, los que trabajan, los que empezaron a trabajar pero no son persistentes, pues esos sacan mejores resultados que los que no empezaron, no trabajaron nunca, ni al principio ni al final, pero sacan resultados peores que los alumnos que se mantuvieron realizando ese trabajo durante todo el cuatrimestre. Es decir, que la persistencia, sí, como dice José María, en general, ¿no? Los alumnos que estudian, sí, obtienen mejores resultados, pero pensar que aquí estamos hablando de un tipo de estudio. El estudio, digamos, preparatorio antes de los temas, no del estudio antes del examen, porque a lo mejor un alumno que no estudió nada antes de que diéramos el tema y que tampoco estudió continuamente, no comprobó los apuntes ni hizo nada durante todas las semanas, luego al final a lo mejor se pega una empollada antes del examen, ¿no? Pero claro, el mensaje que nosotros queremos transmitir es que con esas empolladas antes del examen, pues no se obtienen los mismos resultados que cuando uno ha trabajado de una manera continua e incluso antes de los temas, ¿no? Sí, bueno, como comenta María Dolores, eso lo hemos estudiado. Los no persistentes en el estudio dejan de venir a clase. Eso nosotros hemos encontrado en algunas facultades, nos ocurre. Por ejemplo, nosotros damos asignaturas en farmacia que tienen una costumbre muy mala de cuando les empiezan a poner parciales, dejan de asistir. Y bueno, y te quedas con un grupo, es un curso en el que tenemos dos grupos este año han sido de dos grupos de 85 alumnos y te quedas al final con que te vienen a clase, pues no sé, el 30% de ellos. O sea, te vienen a lo mejor 25 cuando más exámenes hay, ¿no? Y es decir, pues en esos periodos en los que cae la asistencia mucho, conseguimos, si la asistencia nos ha caído a un 25%, conseguimos que a lo mejor por encima del 50 al 60% de los alumnos, aunque no asistan a clase, por lo menos se miren los temas y contesten a los cuestionarios. Y esos alumnos, aunque no asistan a clase, pero que se miran las cosas, también sacan mejores resultados que los que no lo hacen. Esta es nuestra experiencia. Creo que, a ver, habéis escrito muchas cosas aquí en el sí. Bien, lo de la clase, ir a clase, participar, prepararse, es beneficioso. Sí, pero esto son todo cosas que a los profesores dicen, bueno, pues claro, nos parecen de sentido común, pero a nuestros alumnos, pues hay veces que estas cosas hay que señalárselas, ¿no? Hay que hacerles ver que los datos, que no es solo así en teoría, sino que en la práctica, en nuestra asignatura,
ocurre, ¿no? Veo también, se pueden, nosotros precisamente lo que hacemos es darles datos de, también tenemos alumnos a los que damos varias asignaturas y les recordamos eso, los resultados de las asignaturas previas, pero incluso en los grados en los que solo tenemos una asignatura, pues lo que hacemos es mostrar datos de promociones anteriores. Y Maruxa comenta... sí, el evaluar antes-después es una manera también, sí, de hacer una evaluación diagnóstica para saber de dónde parten y qué es lo que han ganado con eso. Sí, también nosotros, como lo que les hacemos los cuestionarios, y en esos cuestionarios muchas preguntas son, digamos, de reflexión metacognitiva, pues a lo mejor las preguntas es, comenta algo que no entendías antes de mirar los materiales y que ahora sí que comprendes, ¿no? ¿Vale? Es decir, que les hacemos un poquito reflexionar sobre esto. Y lo que comenta Enrique, por ejemplo, ahora que tenemos también herramientas de respuesta en tiempo real, ¿no? El Book Club, el Socrative, bueno, hay un montón. Pues el hacer test, preguntas en clase sobre las tareas preparatorias y esto también nos indica. Sí, sí. Y esto también les puede dar un poquito de... Y bueno, comenta que sí, lo de los parciales es que es así, pero es que les sale bien. Cuando muchos alumnos lo hacen es porque, digamos, pues pueden dejar de asistir y seguir aprobando las asignaturas, o por lo menos en muchas asignaturas eso ocurre. Entonces, bueno, ya veo que habéis aportado una serie de respuestas. Ahora os voy a aportar yo las respuestas del profe, ¿no? Que tengo aquí tapadas en mi diapositiva. A ver si me tengo que cambiar de pantalla y a ver si os las puedo mostrar. Y bueno, veis, nosotros hemos visto que el porcentaje de tareas realizadas correlaciona con el rendimiento. Como una de las preguntas que les hacemos los cuestionarios es cuánto tiempo han dedicado, igual que yo os he preguntado a vosotros que cuánto habéis tardado y ha salido, por ahora la media ha salido 71 minutos, pues bien, hay algunos de vosotros le habéis dedicado 90, otros le habéis dedicado 50. Pues bueno, nosotros lo que hemos visto en las tareas, en nuestras asignaturas, que aquellos alumnos que le dedican más tiempo suelen al estudio preparatorio, pues suelen conseguir mejores rendimientos, ¿no? Y otra cosa que también nos sorprendió mucho, pero que también tiene sentido común, es que correlacionaba también el orden en el que se entregaban las tareas. Es decir, aquellos alumnos que entregaban más rápido, por eso os he puesto la de la clasificación olímpica, ¿no? De oro, plata, bronce y diplomas, ¿no? Y finalistas y tal, lo que nos dimos cuenta es que si haces un ranking en el cual asignas un puesto de ranking por ser el primero, por ser el segundo, eso también los alumnos que entregan antes las tareas, que básicamente lo que significa es que empiezan a hacerlas antes, porque también estos alumnos, aunque les entreguen antes, suelen dedicarle más tiempo que, por ejemplo, los alumnos que te las hacen al final, en el último momento, o en los plazos, digamos, extras que concedemos, pues esto también correlaciona, ¿no? Y luego, finalmente, hemos visto que la persistencia, esto que decíamos, cuando en la fase final del cuatrimestre, aquellos que persisten haciendo estudio preparatorio sacan mejores resultados que los que no lo hacen. Bueno, ya os mostraremos resultados sobre esto porque... Y bueno, vamos a pasar a ver un poquito, pues esto.